Dios les bendiga, ¿cómo les va? Paz del Señor, nuevamente un martes más para poder estar juntos estudiando la palabra del Señor en este tiempo tan maravilloso, y vamos a aprovechar bien el tiempo en el día de hoy para estudiar la palabra de Dios, que es algo maravilloso y algo hermoso de que Dios nos une en este tiempo para conocer, para aprender, para estar juntos, conectados, ¿no? A través de este medio para aprender la palabra de Dios. Es algo que realmente el Señor lo permite, y es algo hermoso que Dios nos permita de esta manera poder estar estudiando la palabra de Dios. Hoy tenemos la oportunidad que el Señor nos dio de poder tener un seminario gratuito directamente en nuestra casa. Así que demos gracias a Dios por esto, porque realmente me llena el corazón saber que muchos están escuchando la palabra de Dios y muchos están aprendiendo la palabra de nuestro amado y eterno Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar en el día de hoy con el estudio del Espíritu Santo de Dios. Vamos a continuar con este estudio. Y realmente es tan hermoso poder estudiar, en este caso, el Espíritu Santo de Dios, estudiar. Y recuerden que habíamos hablado el día martes pasado que el Señor Jesucristo, en el momento de servir de la última cena, cuando va a establecer el nuevo pacto en esas últimas cenas del Señor, les habla justamente de la muerte, digamos, que él iba a morir, que iba a padecer justamente por muchos, que iba a padecer por la humanidad, que iba a morir en la cruz del Calvario, pero que iba a resucitar al tercer día, pero también le daba a entender que él iba a ir al reino de los cielos, o sea, se iba a ir. Entonces eso había generado en el corazón de los discípulos, había generado una inquietud, habían generado un dolor, habían generado una inseguridad, podríamos decir, espiritual en ellos, en el cual estaban tranquilos porque él estaban con él, ellos estaban con él, entonces eso le daba seguridad, porque ellos se sentían seguros. Fíjense que uno lee la palabra de Dios y ellos se sentían verdaderamente seguros, porque aún en todas las situaciones que ellos vivieron, por ejemplo, podemos ver cuando él viene caminando sobre las aguas, ellos, cuando él entra a la barca, se hace bonanza, eso les daba una tranquilidad de que el Señor siempre estaba con ellos. El tema era ahora que él iba a partir delante de la presencia del Padre, que se iba a ir y lo iba a dejar. Entonces yo decía, pero no entendemos esto bien. Vamos a quedar solos, ¿cómo vamos a hacer para poder seguir adelante, poder seguir todo lo que nos aprendimos de ti, para poder expresárselo a otros? Porque no estaban preparados, capacitados, tal vez sentían esto con respecto a poder seguir extendiendo el reino de los cielos. Sin embargo, el Señor le da una palabra y dice que no lo dejaría huérfano, sino que enviaría otro consolador. Y esta palabra consolador viene del griego paracletos, esto lo hablamos el martes pasado, que significa llamado al lado de uno en ayuda de otro. El Espíritu Santo como consolador es nuestro ayudador, consejero y abogado. Esto es lo que le mostraba verdaderamente a los discípulos, que estaban preocupados porque él se iba. Entonces dijo, yo no los dejo solos, quédense tranquilos, no van a estar solos. Enviaré otro consolador, o sea, enviaré el paracletos. Y esto le quería mostrar algo que quiero que me entiendas profundamente, lo que quiere decir el Señor cuando le habla de tener el paracletos. Lo que le estaba dando a entender a ellos, estableciendo ese nuevo pacto en la sangre del Señor, ese nuevo tiempo, esa nueva dispensación de la iglesia, la dispensación conocida como la dispensación de la gracia, es que ya no Dios iba a hablar de afuera hacia la humanidad, sino que iba a hablar desde adentro del corazón a la humanidad. O sea, en este caso, el Espíritu Santo iba a ser puesto en el corazón de todos aquellos que creyeran para guiarlos a toda verdad. Por eso iba a estar con ellos para siempre. Esto le quería dar para tener la tranquilidad, para que ellos se sientan realmente tranquilos y se sientan consolados, se sientan fortalecidos, que iban a tener a alguien que los iba a guiar, que los iba a conducir, que los iba a defender, que los iba a traer ese consuelo que viene de lo alto, que solamente puede llegar a dar Dios. Esto es algo realmente importante para comprender con respecto a la acción y cómo es la obra de Dios tan perfecta, que no solamente nos salvó, que no nos dejó solo, no es que nos salvó y nos dejó solo en un mundo de pecado y arreglense como pueda, sino que entró a nuestro corazón y de adentro de nuestro corazón nos conduce y está con nosotros siempre. Esto es algo que es impresionantemente maravilloso de valorar la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios que hace a favor de nuestras vidas.
Y hoy quiero continuar con la segunda parte del estudio del Espíritu Santo y hoy vamos a hablar de la deidad del Espíritu Santo de Dios. La deidad significa ser divino. Esto significa deidad, ser divino. Pero también significa, y esto lo expresa la Real Academia Española, para que comprendas, esencia y característica de un Dios. En este caso, esencia y característica del Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a aprender la deidad, la esencia y característica del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El hecho que el Espíritu Santo lleva nombres divinos constituye una prueba realmente induditable, no hay error de que sea un ser divino. O sea, así como de que tenga un ser que tenga deidad. A esto se refiere cuando no nombra, y miren que se relaciona 17 veces. Se relaciona el nombre del Espíritu Santo con tanto como el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Relaciona, en este caso, en el Nuevo Testamento nosotros notamos y vemos toda la obra, digamos, y de cómo el mismo Dios permite que el Espíritu Santo de Dios tome un protagonismo tan importante en la era de la iglesia en la cual nosotros vivimos, en esta dispensación de la gracia. Nosotros podemos tener el ejemplo que habla Pablo, que habla del Espíritu de nuestro Dios. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, nos encontramos que en el verso 11, el apóstol Pablo dice estas palabras. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Gloria damos al Señor. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Si me ve levantar la cabeza que estoy leyendo, tengo la computadora arriba que tengo la Biblia. Tranquilo que no pasa nada, no me voy a desnucar, estoy leyendo la Biblia. A ver, ¿qué se refería cuando habla, en este caso, el apóstol Pablo con respecto a ese consolador, a ese ser con esa deidad, con ese atributo, con esa esencia, con esa característica de ese Dios tan maravilloso, Espíritu Santo? Lo que estaba mostrando, él le venía hablando, o sea, venía predicando el Evangelio y venía hablándole para que vivan una vida en santidad. En este caso, los corintios, la iglesia de Corintios era una iglesia muy desordenada en su vida moral. En su vida moral no tenían una buena moral, ellos tenían una iglesia muy daba mucha énfasis a muchas cosas, de reacciones, de cosas que accionaban en su cuerpo, gritar, a eso me refiero, ¿no? Hablar un montón de diferentes lenguas, hacer un montón de cosas, pero que no daban importancia a su vida moral, no tenían una vida en santidad, no tenían en claro el hecho de vivir una vida en santidad. Entonces, lo que le dice, si uno mira los versos anteriores, no sabéis, dice en el verso 9, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones. Esto está hablando de la homosexualidad en sí. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces le dice, y estos eran algunos, mas ya habéis sido ya lavados y ya habéis sido santificados. O sea, lo que está mostrándole es la obra que hace el Espíritu Santo de dar a entender al corazón de la persona, porque trae el Espíritu Santo, lo que trae es la moral de Dios a nuestra vida para que vivamos una vida moralmente como Dios quiere que la vivamos. Porque el gran problema de la humanidad es una inmoralidad. El mundo vive dentro de una moralidad en la cual nosotros no estamos de acuerdo ni vivimos dentro de esa inmoralidad. Un inmoral hace todas las cosas que le parece que están bien y que hacen cosas que van en contra de la moral de Dios. Dios nos dio una moral para que nosotros vivamos en una vida diferente. Sin embargo, parecen animales irracionales. Por eso es que habla que se echan con varones, hombre con hombre, mujeres con mujeres. Esto lo habla el apóstol Pablo en el capítulo 2, perdón, el capítulo 1, del verso 18 en adelante, en Hechos de los Apóstoles. Muestra, en este caso, Lucas habla y muestra realmente, digamos, la inmoralidad de las personas, de cómo viven y de qué manera se han alejado de Dios porque no quieren vivir. Entonces, acá nos muestra realmente que el Espíritu Santo de Dios nos hace conocer, en este caso, la inmoralidad que se vive para vivir dentro de la moral de Dios,
porque el Espíritu Santo nos conduce a vivir dentro de esa moral de Dios. Por eso le hablaba esas palabras. Por eso Pablo lo llama el espíritu de nuestro Dios, el Espíritu de nuestro Dios. Lo dice, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nos muestra realmente lo que tiene el Padre en el corazón, de qué manera uno tiene que vivir de acuerdo a lo que el Dios Padre tiene en su corazón. Ahora, ¿cómo nos transmite? Es a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la antigüedad era de afuera, el Dios tenía que hablarle, sin embargo ellos volvían a repetir el pecado, volvían a repetir el pecado, volvían a repetir, algo repetitivo siempre. Y siempre tenía que andar Dios hablando, trayendo juicios, trayendo condenaciones y demás, porque no entendían realmente lo que tenían que vivir en santidad. Entonces, ya ahora, al tener el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que es el Paracleto, el Consolador, el que nos guía a toda verdad, nos hace vivir en la santidad, nos hace ir en una vida, en este cuerpo que siempre le gusta pecar, vivir una vida en santidad para poder ir al reino de los cielos. Este es el accionar y la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que es tan importante que nosotros podamos conocerla. Sin el Espíritu Santo de Dios, nosotros no podríamos tener una buena moral, no podríamos tener un buen camino, una buena vida delante de Dios o delante de los hombres, porque tenemos una vida que es inmoral. Ahora, el Espíritu Santo de Dios, que es una persona, también se entristece, porque imagínense cuando, por ejemplo, cuando hay una persona que no vive una vida en santidad, es porque no ha nacido de nuevo, porque no le ha amanecido, porque no está el Espíritu Santo en su corazón, entonces vive cualquier cosa. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos llama la atención y nos lleva a comprender y a conocer y a vivir una vida de acuerdo a la vida que Dios quiere que vivamos. Por eso que el apóstol Pablo, en este caso a los corintios, le hablaba justamente de esa inmoralidad que ellos vivían y decía, no pueden vivir así. Si ustedes realmente fueron salvos, si tienen el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu Santo de Dios, que ustedes ya han sido lavados, ya han sido perdonados sus pecados, ya no pueden vivir en esa vieja vida. Cuidado con esto, porque muchos piensan que pueden vivir una vida que dice que son salvos viviendo una vida de adulterio, de fornicación y demás cosas que viven. Tristemente y lamentablemente se están engañando a sí mismos y no van a entrar en el reino de los cielos, por más que se lo prometan estos pseudos apóstoles que han nacido en este tiempo, que se han levantado en este tiempo, esos profetas de bolsillo que traen cualquier porquería y cualquier basura que tienen en su corazón, prometiendo cosas que no son verdad y llevando a las tinieblas y al infierno a más gente que el propio diablo. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo de Dios nos muestra realmente esa verdad de Dios. Por eso habla del Espíritu de nuestro Dios. Ahora, en los textos griegos, por ejemplo, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, Hechos 16, miren esta palabra que habla, en este caso, Lucas, verso 7, dice así, y cuando llegamos a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea, el Espíritu Santo de Dios hace una obra en el hombre y en la mujer adentro de su corazón, que muestra que hay algo maravilloso que tiene el Espíritu Santo, que cosas maravillosas, no digo algo maravilloso como si fuese una sola, no, es algo tremendo de parte de Dios, de que nos guarda, nos cuida y muchas veces no permite cosas que hagamos porque sabe que va a producir dolor a nuestra vida. Por eso, en este caso, estaba impidiendo que puedan ir a Macedonia porque ellos iban a sufrir un encarcelamiento y en muchos casos la muerte. Entonces, a veces a mí me pregunta, pastor, nosotros debemos orar siempre a Dios. Sí, debemos pedir la guía de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a hacer algo, el Señor sabe que muchas veces nos impide, que el Espíritu Santo hace que nosotros no podamos hacer tal cosa para evitarnos el dolor y el sufrimiento. Por eso realmente nosotros notamos. Por eso en este caso nombra que el Espíritu de Dios no se lo permitió. Esto es algo realmente poderoso. Aquí en este caso se llama el Espíritu de Jesús. Además de estos títulos divinos que revelan los diversos misterios de la obra y de la deidad del Espíritu Santo de Dios, juegan un papel muy principal en la vida, muy importante en la vida del cristiano. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 8, verso 15, en este caso el apóstol Pablo hablaba algo tan tremendo y tan poderoso que nosotros necesitamos conocer. Dice, pues, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre.
Padre, papito. Esto significa, ¿no? Poder clamar delante de Dios, poder entrar como hijos de Dios a ir, no sé, a tirarle del pantalón, o no sé, como decirte a Dios, decir yo soy tu hijo, y tal cosa. O sea, lo que te está refiriendo en este caso, que nosotros recibimos, en este caso, recibimos esa gracia, esa gloria, esa maravillosa presencia de Dios, esa divinidad de Dios, esa gloria de Dios maravillosa, ¿no? Porque realmente Dios hace una obra, digamos, hermosa, que nos guarda realmente de todo lo malo, de todo lo malo. Pero también hay algo que dice, fíjense que dice el espíritu de adopción. Cuando una persona, uno adopta un hijo, le da a ese hijo le da el apellido. Ese hijo ya no es un hijo que no es natural, pasa a ser un hijo natural, pasa a un hijo que tiene la posibilidad y que tiene toda la autoridad de disfrutar, que tiene todo, digamos, el derecho, podríamos decir, de disfrutar todo lo que nosotros como padres tenemos, ellos pueden disfrutar, y que en el caso que nosotros partamos, tiene todo el derecho de disfrutar también de la herencia que nosotros le dejemos. En este caso, el Espíritu Santo de Dios conduce al cristiano, nos adopta, porque nosotros no éramos el pueblo de Dios, nos adopta, nos muestra el espíritu de adopción, y ese espíritu de adopción que nos podemos clamar Abba Padre, nos muestra que nosotros también tenemos el derecho de disfrutar de todo lo que Dios tiene, nuestro Padre tiene, pero también tenemos el derecho de que un día podamos heredar el reino de los cielos. Miren qué importante que es el espíritu de adopción, la obra tremenda del Espíritu Santo de Dios. Esto nos muestra la deidad del Espíritu Santo de Dios, la autoridad del Espíritu Santo de Dios y el lugar importante que ocupa dentro de la Trinidad. Por eso que el espíritu de adopción, lo que significa que nos adopta y nos da, ese espíritu nos da la posibilidad de vivir y disfrutar la vida que nosotros disfrutamos. Porque vos y yo disfrutamos la vida, más allá de todas las cosas que pasamos y nos vienen, y pruebas y luchas y cosas que vivimos, y tiempo de refrigerio y tiempo de bonanza, como tenemos también, porque muchas veces nosotros nombramos mucha prueba, mucha lucha, pero en realidad tenemos mucho tiempo de bonanza. A veces nosotros mismos provocamos el dolor porque nosotros no nos damos cuenta de que estamos cometiendo esos errores. Pero el Espíritu Santo de Dios nos da para que gocemos. Por eso disfrutamos de la familia, tenemos otros valores, tenemos otra moral. Disfrutamos de la familia, de los hijos disfrutan de los padres, el hijo disfruta, no necesita tener sexo indiscriminado fuera de no casarse para poder disfrutar la vida, no necesita, el hijo de Dios no necesita, por más joven que sea, necesita otro tipo de diversiones, de ir a bailar, de ir a drogarse, de ir a prostituirse la chica, de mostrarse, ¿no? Demostrarse, no necesita ir al Facebook y mostrar así en la trompita una foto, mostrar la cola del otro, no necesitan todo esto porque tenemos una buena moral. Entonces, como tenemos la buena moral que el Espíritu Santo nos da, disfrutamos como hijos de Dios de todo lo que Dios nos da y somos felices. Somos felices, yo soy feliz, te puedo asegurar que lo estoy diciendo simplemente por el hecho de que estamos estudiando la palabra de Dios. Soy feliz de ser pastor de la iglesia, feliz de poder disfrutar de mis hermanos, de mis hermanas, de tener una buena esposa, unos buenos hijos, de saber que un día voy a heredar el reino de los cielos y que mis hijos van a ir con Él, que van a estar con Cristo, que mis nietos van a estar con el Señor. Disfruto el hecho de mi esposa, de su amor, de su compañía, de todo disfruto. Bueno, esto es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Disfrutamos del Padre, disfrutamos de todo lo que el Padre tiene para darnos como hijo de Dios. Mirá si no es maravilloso el Señor. Otro consolador, decía el Señor Jesús. Otro paracleto que los guiará a toda verdad. Y este título se refiere a la obra misma que hizo el Señor, pero que se cumpliría también en los discípulos. Es esa hora divina de llevar la palabra, de predicar la palabra, porque la palabra dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y le seremos testigos. Este es el verdadero poder del Espíritu Santo cuando hablamos de poder. Ahora vamos a ir metiéndonos en el estudio, vamos a comprender, entrando dentro del estudio vamos a comprender el poderío del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando recibimos poder, como hablaba Lucas en el capítulo 1:8 de Hechos de los Apóstoles, recibiremos poder para ser testigos, ¿no? Me seré testigo en toda Judea, en toda Samaria, en todo lugar, en los confines de la tierra, en todos los confines de la tierra. Significa que el poder que Dios nos dio para vivir
mostrando testimonio que somos hijos de Dios, pero también para predicar la palabra. Esa es la esencia del verdadero poder de Dios que Dios nos da. Y esto lo vamos viendo. Y por eso le hablaba, ¿no? Que esa obra que comenzó el Señor Jesucristo la iban a continuar los discípulos, y hoy en este tiempo, la dispensación de la gracia como iglesia, nosotros transmitiendo el Evangelio de Dios. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Me estás comprendiendo qué importante que es la presencia del Espíritu Santo de Dios? Y por eso, de esta manera, de designar el Espíritu Santo, coloca en un lugar de igualdad, como el Padre, como el Hijo, en todo, también, y el poder y la actuación del Espíritu Santo de Dios, que es el que hace posible en nuestra vida que podamos vivir y que se cumpla el propósito de Dios para cada uno de nosotros, de la forma y de la manera que Dios nos ha llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que también le pertenece la deidad al Espíritu Santo de Dios. Quiero que toquemos un tema muy fuerte, que es, muy importante, que habla de los atributos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene atributos. Y un atributo es una cualidad o característica inherente de un ser. Los atributos de Dios son aquellas cualidades y características que son propias de Dios. Y en este caso, propias del Dios Espíritu Santo. La Biblia, naturalmente, relaciona muchos atributos con el Espíritu Santo. Si los mismos constituyen atributos de la deidad, o sea, como es un ser divino, como tiene la deidad, ¿no? También nos muestra la palabra de Dios que los atributos del Padre van junto con los atributos del Hijo, y los atributos del Hijo y del Padre van junto con los atributos, van en línea, correlativo, van en una dirección, van en una procesión, podríamos decir, van juntos, van en una misma dirección, los atributos de Dios, para accionar a favor de la vida de sus hijos que fueron adoptados. Sus hijos, la cual nos dio la posibilidad de heredar el reino de los cielos. Por eso que es importante conocer los atributos de Dios. Sin los atributos de Dios, sin no comprender los atributos de Dios, nosotros, en este caso, no conocer los atributos del Espíritu Santo de Dios, difícilmente podamos entender de este ser divino y de su accionar. Por eso quiero hablar de los atributos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los atributos que caracterizan al Espíritu Santo de Dios? El primer punto que podríamos hablar, se afirma que el Espíritu Santo posee omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Bueno, el poder de saberlo todo. Esto quiere decir que el Espíritu Santo de Dios lo sabe todo. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2 de Corintios, en el verso 11, en este caso el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y le dice esta palabra: gloria al nombre de Jesucristo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció a Dios, conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y esto nos habla de algo tremendo. Dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En el verso 12. Esta palabra, 11 y 12 de Primera de Corintios, capítulo 2, nos muestra algo importante de conocer. Primeramente, nosotros debemos saber que la omnisciencia es saber que el Espíritu Santo lo sabe todo, que no hay nada que el Espíritu Santo no sepa, que tiene toda sabiduría de Dios, tiene la sabiduría de Dios de la misma manera que Dios tiene sabiduría, así el mismo Espíritu Santo de Dios tiene esa sabiduría de lo alto. Ahora, esto nos muestra también, cuando habla estas palabras el apóstol Pablo a los Corintios, lo que está mostrando verdaderamente, lo que está enseñando verdaderamente ahí, que el Espíritu Santo que reina en nuestros corazones nos muestra realmente para saber lo que es bueno y lo que es malo, para poder discernir entre el bien y el mal. Por eso hablaba el Espíritu Santo, porque dice, el hombre sabe el espíritu de hombre, pero las cosas de Dios se conocen a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo que nosotros conocemos a Dios y cómo conocemos de vivir dentro de esa moral de Dios, de caminar como Dios quiere que caminamos, como digno de Cristo? ¿De qué manera? Es a través del Espíritu Santo de Dios que recibimos, que el mundo no lo puede recibir. Por eso el mundo no comprende por qué nosotros tenemos una forma de vida diferente, por qué nosotros vivimos una vida diferente, porque nuestro hablar es diferente, porque nuestra música que escuchamos es diferente, porque nuestro proceder es diferente,
¿Por qué nosotros tenemos una familia diferente, unos hijos diferentes? Porque el Espíritu Santo, que lo sabe todo, nos guía en esa sabiduría de lo alto para que nosotros seamos sabios. Nos dio la sabiduría de lo alto para vivir sabiamente en un mundo de pecado, en un mundo oculto, en un mundo oscuro, en un mundo destruido, en un mundo caído, para ser diferentes. Nos dio la sabiduría de lo alto para poder vivir. Esto es algo tremendo, por eso que el Espíritu posee omnisciencia. Esto de saberlo todo. El Espíritu Santo que reina en nuestro corazón, que lo sabe todo, muchas veces nos impide un lugar porque sabe que vamos a sufrir, vamos a ser tentados, vamos a sufrir, va a pasar algo. Por eso nos impide, cuando lo que hablábamos recién, en este caso de hecho de los apóstoles, cuando ellos querían ir hacia Macedonia, el Espíritu se lo impidió. Esa sabiduría del Espíritu Santo de Dios, es tan sabio el Espíritu Santo de Dios y que trabaja en nuestros corazones, que nos lleva a vivir una vida realmente sabia, de la manera que Dios desea que nosotros vivamos. Por eso, qué importante es este atributo de la omnisciencia del Señor. Lo segundo que podemos trabajar, el segundo punto, en este caso el atributo del Espíritu Santo de Dios, se afirma que el Espíritu Santo posee omnipresencia. ¡Wow! Mira esto, ¿eh? El Espíritu Santo posee omnipresencia. Y omnipresente es alguien que está en todo lugar al mismo tiempo. En todo lugar al mismo tiempo. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Esto es algo que le quería mostrar, como yo te decía a los discípulos, cuando Él se iba, le iba a mostrar que el Espíritu Santo iba a estar para siempre con ellos. Le quería mostrar esa omnipresencia, realmente esa capacidad de poder estar en los momentos buenos y malos, en los momentos ¿no? de quererse apartar de Dios, de querer dejarlo todo, o querer servir a Dios con todo el corazón. En todo momento, en la lucha, en la prueba, en la felicidad, en la alegría, en todo momento el Espíritu Santo está, porque está reinando entre nuestro corazón. Nosotros no podemos decir, bueno, Espíritu Santo, quédate acá, yo me voy, después lo agarro de vuelta y me lo pongo. No, nos acompaña para todos los lados. Por eso nosotros debemos tener cuidado con nuestra vida, cómo vivimos, qué pensamos y qué decimos, porque aquel que lo sabe todo y aquel que está presente en todo lugar, conoce nuestra vida, conoce nuestro accionar y cómo vivimos. Miren esto, dice en el Salmo, porque quiero que vayamos al Antiguo Testamento, ahí en los Salmos, en el Salmo 139, esto lo expresaba el salmista, y él decía estas palabras. Miren lo que decía el salmista, verdaderamente lo que decía el salmista para poder comprender. Salmo 139, 7, él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Esto nos muestra que realmente Dios está en todo lugar. Miren lo que dice el verso 8. Si subiera a los cielos, y allí estás tú, y en el Seol hubiese el cielo misteado, he aquí, allí tú estás. Si tomares la saba del alba y habitares en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, realmente es algo tremendo, nos muestra realmente esa omnipresencia de Dios, esa omnipresencia del Espíritu Santo de Dios, que nos muestra que este Espíritu Santo consolador, este Paracletos, no nos deja solos, sino que siempre está con nosotros todos los días hasta que vayamos a la presencia de Dios. Miren qué hermoso saber, qué seguridad, por eso andamos tranquilos. Nos da la seguridad de vivir tranquilo porque tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos conduce para hacer lo bueno, para hacer lo que agrada a Dios, lo que exalta el nombre del Señor, lo que bendice el nombre de Dios, lo que realmente enorgullece a Dios mismo, siendo el Dios todopoderoso y de gloria y de bendición, amados. Es algo realmente maravilloso y algo tremendo de poder comprender que ese Dios en el cual nosotros servimos nos dio la posibilidad de estar dentro nuestro, Él, para guiarnos, para conducirnos a toda verdad, para llevarnos una vida en santidad y para que no tengamos temor en nada que pueda acontecer en nuestros corazones, nada que pueda venir a nuestras vidas nos podrá apartar del amor de Dios, porque siempre está el Señor, nuestro Dios, a nuestro lado. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso este atributo de la omnipresencia de Dios, la omnipresencia del Espíritu Santo nos muestra algo maravilloso y nos habla algo tremendamente poderoso, pero también nos llama la atención, nos redarguye, nos llama la atención, nos exhorta
a ver qué vida llevamos. Porque muchos dicen que no, el Espíritu Santo se me fue. No, nunca se va a ir, siempre va a estar en tu corazón. Lo que nosotros hacemos con nuestro mal accionar, lo entristecemos, lo acallamos al Espíritu Santo. Pero un día, ese Espíritu mismo dará testimonio delante del Padre, en el gran tribunal, de lo bueno y lo malo que hayamos hecho en este cuerpo, porque Él es el testigo. Es el testigo presencial, por eso la omnipresencia, es el testigo presencial de todos nuestros actos que hagamos, buenos y malos. Cuando estamos frente a alguien o cuando estamos a solas, el Espíritu Santo de Dios nos muestra realmente si está mal o está bien. Trabaja en nuestro favor, a nuestra vida, pero también nos exhorta para vivir una vida de santidad. Por eso la omnipresencia del Espíritu Santo de Dios es importante. Él lo sabe todo. Conoce todos nuestros pensamientos y sabe nuestras actitudes en todo tiempo y en todo momento, pero también está presente en todo nuestro accionar. Y esto debemos tenerlo presente. Debemos estar realmente, debemos realmente estar pensando y estando realmente con temor y temblor ante el Dios viviente, sabiendo que Él está dentro de nuestro corazón y todo lo malo que hagamos, Él lo está viendo. Él lo sabe todo. En el punto número 3 podemos hablar que se afirma que el Espíritu Santo de Dios, escucha bien esto, es omnipotente. O sea, en este caso lo que está hablando, que el Espíritu de Dios, esta omnipotencia de Dios, que tiene la facultad, tiene el poder para crear las cosas. El Espíritu Santo posee el poder para crear, tiene el poder, el Espíritu Santo tiene el poder para crear. Mira lo que dice en este caso Job. Acompáñame al libro de Job, en el capítulo 33 de Job. Job 33. Mira lo que dice en este caso en el verso 33:4. Job dice esta palabra y él muestra el poder del Espíritu Santo en el caso de la creación también. Por eso nos muestra la deidad. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son uno solo. Y nos muestra esta grandeza y esta gracia. Miren esto. El Espíritu de Dios que me hizo y sopló, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto lo hablaba, en este caso, lo estaba hablando, en este caso, Job, ¿no? Nuestro hermano Job, podemos decir, estaba hablando esto, demostrando que el Espíritu Santo de Dios tiene el poder de la creación, tiene poder de la creación, de hecho que estuvo en la creación, estuvo desde la creación. Por eso dice que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Ahí mostraba realmente la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, mostrando realmente en ese tiempo la creación perfecta. No muestra la omnipotencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando habla omnipotencia también, como dijimos, la iglesia comienza en la era, digamos, después de la partida del Señor Jesucristo hacia los cielos. Comienza la era de la iglesia en la dispensación de la gracia, comúnmente llamada como dispensación de la gracia. Y el Señor nos habla a través de Lucas, ahí en Hechos de los Apóstoles, como te había hablado, en el capítulo 1, verso 8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces habla de los diferentes lugares, pero habla de todos los confines de la tierra. O sea, cuando habla esta palabra poder, recibiré poder, habla de una palabra que viene del griego dunamis, que significa poder como tiene la dinamita. Vos ponés una dinamita, explotás con una dinamita y destruís todo. Bueno, ese es el poder que recibe, el poderío que recibe el cristiano cuando recibe el Espíritu Santo de Dios en el corazón. Tenemos el poder de Dios para poder derrumbar la fuerza de las tinieblas, para que todo lo que el diablo trae sobre nuestras vidas y que ataca nuestros corazones y golpea nuestras vidas, realmente el poder del Espíritu Santo lo puede vencer, para que en el momento de la tentación Dios nos da el poder y la autoridad para no caer en el pecado que el diablo nos ofrece y que nos presenta como hermoso, para poder mantenernos una vida en santidad. Tiene el poder, no es ese poder que muchos creen que tienen estos apóstoles que han nacido o que han venido ahora, o estos pseudos, como es profeta que traen
profecías baratas de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. No, el poder que Dios nos da es el poder para poder caminar en un mundo realmente plagado de pecado y que nos insta a pecar, a irnos lejos de su presencia, pero también a vencer a cada una de las situaciones de la vida. Tenemos el poder de Dios para poder soportar, para poder pasar los obstáculos por encima, para poder realmente vivir. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. El poder de esa omnipotencia del Espíritu Santo de Dios nos da la posibilidad de poder derrumbar la fuerza de las tinieblas. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios que reina en nuestros corazones y que nos da autoridad sobre él para hollar serpientes y escorpiones, como decía el caso del Señor Jesucristo, y comeremos cosas mortíferas, no nos hará daño. O sea, cuando vengan con una mala doctrina, con algo que va a envenenar nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios, que conoce, que tiene poder, va a sacarlos corriendo. Aquellos pseudos predicadores de la prosperidad y de tantas cosas que vienen, es una mentira todo esto. El Espíritu Santo, que tiene poder, nos da el poder para repeler todo esto y saber que nos están engañando. ¿Me va comprendiendo? Mira el poderío del Espíritu Santo de Dios. Es el poder de Dios que se manifiesta en nuestra vida para poder vencer esas tentaciones que viene Satanás a traernos. Ese es el poder de Dios que nos da para poder soportar todas las cosas que vivimos en esta tierra. Nos da poder para poder, en un momento de enfermedad y el momento que uno siente que realmente tiene la muerte, saber el poder para poder creer que Dios tiene poder, que Él es la resurrección y la vida. Entonces todo esto es a través del Espíritu Santo. Pero escucha bien, el poder que le da la iglesia no es, como te decía, de revolear sillas, de hablar un montón de lengua y todo el mundo gritar. No. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. El poder que Dios nos da, porque cuando él le habla esas palabras, también hablaba, porque había una iglesia, como te decía, la iglesia de los Corintios tenía una mala moral. Entonces ellos pensaban que hablar en lengua estaba todo bien, pero luego hacían malas cosas. No, el Espíritu Santo nos da el poder para vivir una vida en santidad, para vivir una vida de gracia y de gloria delante de Dios. Pero hay algo más, hay mucho más, un poco más de lo que nos quiere enseñar el Señor con respecto a la omnipotencia del Espíritu Santo en este atributo. Lo que nos está hablando es que tenemos la autoridad de Dios para predicar la palabra y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, testigo es aquel que vio algo y que puede testificar de lo que vio. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no soy rebelde a la visión celestial. Lo que vi y oí de Dios, eso es lo que predico y eso es lo que enseño. Ese es el poder del Espíritu Santo, que nos da poder para predicar la palabra a los perdidos, que nos da una vida en santidad para que los que nos vean a nosotros piensen qué manera diferente tienen de vivir, cómo quisiera tener lo que vos tenés, para que le podamos predicar la palabra. Pero nos da el poder de poder hablar, el poder de tener, el Espíritu Santo nos da el poder de que la palabra que digamos no se vuelva vacía, sino que produzca lo que Dios quiere que produzca. Porque Dios vos a hablar con una persona, tal vez estás viajando en cualquier parte del país y te presenta una persona y te cuenta contar los problemas y le podés hablar de Dios. Por lo menos que llegue a los pies de Cristo, no va a llegar a Lonchán, a la iglesia nuestra. Porque si estás en Mendoza, no va a venir de Mendoza a Lonchán, pero va a buscar una iglesia y el Espíritu Santo de Dios va a producir en un momento en esa persona, va a producir algo que va a cambiar su vida y va a poder ir. Ese es el poder de Dios, que va a poder ir a un lugar para ser ministrado en la palabra. Miren el poderío del Espíritu Santo, la omnipotencia del Espíritu Santo de Dios para obrar en la creación, en el momento de la creación. Por eso es lo que decía Job, cómo el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en la vida, digamos, de María, que cubre a María para que nazca en este caso Jesucristo. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. Solamente el Espíritu Santo de Dios le dio poder a la iglesia para seguir adelante en un tiempo cuando era perseguida, cuando era masacrada. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. Habla de la omnipotencia del Espíritu Santo de Dios. Miren qué tremendo es esto también de parte del Espíritu Santo de Dios, que nos da la autoridad de Dios para predicar su palabra. Luego, en el punto número 4, podemos hablar que se afirma que el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Dice el libro, vamos al Nuevo Testamento nuevamente, Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Ahí estamos. Gloria al nombre del Señor.
Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 5, verso 6. Dice así: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No vino mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan, o sea, están en una misma procesión, en una misma línea. Esto es lo que quería hablar, que tanto tiene la verdad Dios, tanto tiene la verdad el Señor Jesucristo, también tiene la verdad el Espíritu Santo de Dios. Por eso que es la verdad de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de que, digamos, da testimonio a la humanidad de que existe verdaderamente Dios. Por eso que en este caso le habla, en este caso Juan hablaba, en esta carta de Juan, en primera de Juan, hablaba justamente esto, de mostrar esa verdad de Dios, o sea, de cómo se puede hablar. Por eso venía hablando y le dice la fe que vence al mundo cuando viene, o sea, ¿qué es lo que vence al mundo? La fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo llegamos a tener esta fe? Viene a través del Espíritu Santo de Dios, que convence de pecado, de juicio y de justicia, o sea, que nos convence de que nos habla la verdad de Dios y que nosotros estamos en tiniebla para que nos podamos arrepentir. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados, por lo tanto no hacíamos nada bueno que agradara a Dios. ¿Tenía buenas acciones? Sí, teníamos buenas acciones, porque naturalmente nosotros también tenemos sentimientos humanos y hacemos cosas que realmente son muy buenas, pero esas no nos llevan al cielo. Sin embargo, el Espíritu Santo, que nos conduce a toda verdad, nos lleva a hacer acciones que nos llevan a ganar el reino de los cielos, pero por la fe. O sea, nosotros tenemos la fe en el Señor, en el cual podemos heredar el reino. Entonces, cuando habla esta palabra, dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No vino mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, en este caso, lo que nos está mostrando, nos que está diciendo, nos viene a hablar la verdad de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, la obra de ese Dios todopoderoso que está en los cielos, que encarnó en un hombre para morir en la cruz del Calvario, para ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros, para quitar la ira, para quitar la condenación de nuestra vida, para lavar nuestros pecados y ser nuevas criaturas. Qué maravillosa es la obra del Espíritu Santo de Dios. En el quinto punto que podemos hablar del Espíritu Santo, de los atributos del Espíritu Santo, el Espíritu recibe nombre de Espíritu Santo. Esto lo habla Lucas, y ahora te explico por qué. ¿Por qué digo esto? Lucas capítulo, en este caso, Lucas capítulo 11, en el verso 13, en este caso Lucas hablaba esta palabra y decía esto: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará Espíritu Santo a el que se los pida? O sea, ahí nombra el Espíritu Santo de Dios. O sea, en otras palabras, no es dame el Espíritu Santo de Dios. No, lo que se hablaba, si ustedes, como siendo padres, ustedes saben buenas dádivas, o sea, saben cuidar a vuestros hijos, ¿cuánto más cuidará vuestro Padre de los cielos, que entrará a sus vidas y los guiará a toda verdad? A esto se refería. Por eso que cuando habla que le da el nombre del Espíritu Santo, para que nosotros sepamos el accionar, el nombre de aquel que acciona, del Dios que acciona en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el hombre posee una santidad relativa. Algo relativo es que puede ser sí o no. Puede estar en santidad o no puede estar en santidad. Hoy está, mañana no está, más o menos, camina mal. Sin embargo, Dios posee una santidad absoluta. Y la santidad absoluta pertenece a Dios. Ahora, la única forma de que nosotros podamos vivir dentro de esa santidad es que el Espíritu Santo esté dentro de nuestro corazón y que saque todo lo malo de nuestro corazón y vivamos una vida para con Dios. Si no, es imposible. Siempre repetiríamos y repetiríamos lo mismo que hizo el pueblo de Israel, que caían en pecado, se arrepentían, volvían a caer, eran perdonados, volvían otra vez a juicio, volvían esclavizados. Sin embargo, nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. O sea, nosotros no necesitamos, o sea, no volvemos a pecar porque vivimos en la libertad que el Espíritu Santo nos dio, porque reina dentro de nuestros corazones. Por eso se habla Espíritu Santo. ¿Por qué dice Espíritu Santo? Porque es un espíritu que nos conduce a santidad, que es santo y que nos conduce a santidad.
apartado para Dios y separado del mundo. No tenemos nada que ver con el mundo. En el sexto punto, podemos hablar, se afirma que el Espíritu Santo es dador de la vida. Miren esto, es dador de la vida el Espíritu Santo de Dios. Gloria al nombre de Jesús. En el libro de Romanos, capítulo 8, el apóstol Pablo hablaba esta palabra. Miren lo que dice, en este caso, Pablo, Romanos 8. Ahí llegamos. Bendito sea Dios. Dice, en el verso 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me has librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quería decir Pablo en este caso? ¿Qué es lo que hablaba en este caso? Solamente la deidad del Espíritu Santo puede impartir vida, ¿no? Esto para poder entender. Hablaba que la ley, o sea, ¿por qué Dios trajo el ayo? ¿Por qué trajo la ley? Bueno, la ley que Dios establece, los mandamientos que Dios establece, para que el hombre comprenda lo bueno y lo malo, para que pueda diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ahora, la ley lo que hace es que nosotros sepamos, tengamos la sabiduría de lo que no es bueno y lo que no agrada a Dios, de lo que es bueno y lo que no es bueno. Por eso puso los mandamientos. Pero la ley del Espíritu Santo nos conduce a vivir una vida en santidad, pero conociendo la ley de Dios, pero también viviendo, nos da la oportunidad de vivir dentro de esa ley de Dios. La ley no puede salvar. La ley de moral no puede salvar, pero la ley del Espíritu Santo sí, porque nos conduce hacia Dios y a ser lavado por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso se decía esta palabra. Porque fíjense, si nosotros leemos en el verso 1 de Romanos capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de la vida de Cristo Jesús me ha llamado de la ley, me ha librado, de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mirá qué tremendo. Por eso que nosotros vivimos conforme al Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu Santo es el dador de la vida. Es el Espíritu Santo cuando recibimos la vida de Dios. Para vivir la vida de Dios, recibimos. Levanta tus manos al cielo y decirle, gracias, Señor Jesucristo, por darnos esta oportunidad de conocerte, de adorarte y de glorificarte y de vivir para ti. Amados, es algo maravilloso los atributos de nuestro Señor. Verdaderamente es maravilloso. El Espíritu Santo de Dios, para terminar en el punto número 7, en el día de hoy, el Espíritu Santo de Dios posee sabiduría. Posee sabiduría creadora. En el libro de Isaías, capítulo 40, vamos nuevamente al Antiguo Testamento, nos encontramos con Isaías 40, y en este caso Isaías muestra algo tremendo, ¿no? Porque dice Isaías 40:13, leemos para la gloria de nuestro Dios, dice esta palabra, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿O quién le enseñó el camino del juicio? ¿O enseñó la ciencia? ¿O se lo mostró en la senda de prudencia? He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae de un cubo, y como a menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son las naciones delante de él, y sus comparaciones serán estimadas en menos que nada, y lo que no lo es. ¿A quién pues haréis semejante a Dios o imagen le compararéis? Dice, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le tiende el oro y funde las cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecer madera, para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Ninguno os ha dicho este principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el cínculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta.
Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte, dice, en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Y sigue hablando, en este caso Isaías, mostrando realmente ese Espíritu Santo de Dios que posee realmente esa sabiduría creadora. Esa sabiduría creadora que nos muestra, o sea, nosotros nos muestra realmente para que podamos ver esa grandeza, esa gracia de Dios, esa gloria de Dios, esa maravilla de parte de Dios, para que nosotros podamos ver a través del Espíritu Santo y a través de esos atributos del Espíritu Santo, realmente que podemos ver esa grandeza de Dios aún en la propia creación, para poder vivir una vida que veamos realmente visiblemente, a esto me refiero, visiblemente la obra de Dios, la muestra a través del Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso es el Señor y qué bueno que nosotros podamos en esta tarde haber comenzado a estudiar la deidad del Espíritu Santo. Hoy vamos a terminar acá, vamos a culminar acá. El martes que viene continuamos con la segunda parte de la deidad del Espíritu Santo de Dios. El Señor te bendiga. Oramos a Dios y agradecemos. Padre amado, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por habernos dado esta palabra, por habernos enseñado la deidad del Espíritu Santo. Estos temas tan profundos que nos habla. Comprendimos verdaderamente la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios, el Dios mismo, un Dios sabio, un Dios creador, un Dios con autoridad, un Dios realmente que todo lo sabe, que todo tiene sabiduría. Gracias por darnos esta oportunidad de conocer el Espíritu Santo de Dios, este atributo del Espíritu Santo de Dios que nos hace realmente cada día caminar delante de tu presencia, delante de ti, Señor, en una vida separada del mundo y apartada para ti. Te doy gracias porque en esta tarde nos diste la bendición de poder estar compartiendo tu palabra todos juntos. Te agradecemos por todo, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad y el martes que viene nuevamente estaremos juntos para compartir palabra que tú nos darás, Señor. Gracias por darnos esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga. Realmente estoy agradecido a Dios por estos martes que Dios nos está entregando de victoria, de amor, de favor de Dios, que podamos en esta tarde darle gracias a Dios por todo lo que Él para nuestras vidas. Recordad, mañana a 19 horas estamos también con la prédica de la palabra de Dios y estamos en un tiempo de bendición delante del Señor. Paz de Dios a su vida.